Bueno, en este ejercicio que hemos estado haciendo esta semana de transparencia y rendición de cuentas de cara al sexto informe del señor presidente, ahora hemos invitado a Sari Bermúdez, presidenta de Conaculta. Para este gobierno la cultura ha sido un eje fundamental del ejercicio contemplado desde el Plan Nacional de Desarrollo, y Sari nos va a plantear lo hecho por la institución a lo largo de estos últimos 6 años. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y bueno, pues hoy les voy a platicar a ustedes de lo que hemos estado trabajando a lo largo de estos 6 años a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que como ustedes saben fue fundado en 1988 y es el organismo rector de la política cultural del Gobierno de la República. Es decir, lleva ya 18 años encargado de la política cultural. Yo considero que el Conaculta fue una extraordinaria decisión. En el mundo hay casi 200 países y de estos 200 países yo diría que 4 o 5 no tienen un ministerio de cultura, una secretaría de cultura o un consejo de cultura. Es decir, la importancia que todos los países del mundo, independientemente de su nivel de patrimonio, pues es sumamente importante. El Conaculta coordina institutos como Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el de Cinematografía, y tiene un sinnúmero de direcciones, quizás seamos 30 aproximadamente. Estas direcciones tienen programas de fomento al libro y la lectura, la preservación del patrimonio, la difusión cultural en México y en el extranjero y de las culturas populares e indígenas, apoyo a la creación a través de muchos mecanismos, incluyendo las becas, así como la atención a niños y a públicos específicos. En esta administración, por primera vez, nos preocupamos por atender a los públicos con necesidades especiales. Esto surgió en el 2001 y ha tenido un éxito extraordinario en hospitales, en albergues, en reclusorios, en fin, estamos ahí donde están aquellas personas que más nos necesitan también. Durante la administración del presidente Vicente Fox, hemos desarrollado nuestro trabajo con base en los principios establecidos en el Programa Nacional de Cultura 2001-2006. Como una herramienta fundamental para la toma de decisiones, hemos realizado investigaciones y publicado estudios como, ¿me permites, por favor? El Atlas de Infraestructura Cultural. Este Atlas de Infraestructura Cultural solo existe en Francia y ahora en México. Esto nos permitió realmente tomar decisiones extraordinarias, porque no conocíamos cuál era la infraestructura cultural en nuestro país. Es decir, no sabíamos cuántas salas de cine existían en México, no sabíamos cuántos museos existían en México, no sabíamos cuántas bibliotecas y qué necesidades tenían esas bibliotecas, sus colecciones, no sabíamos las tecnologías, las nuevas tecnologías que se encontraban, no sabíamos acerca del número de teatros, en fin. Y bueno, un estudio que duró 3 años nos permitió saber por primera vez en el segundo país del mundo qué infraestructura cultural tenía México. Entonces, pues esto es un tema importantísimo. Basándonos en esto, nos reunimos por primera vez con todos los titulares de cultura de los estados. Por primera vez, Conaculta dijo: no vamos a diseñar los programas de cultura desde Arenal 40 en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. No vamos a decirles a ustedes cuáles son sus necesidades y en qué quieren ustedes trabajar, en qué proyectos quieren ustedes que sean apoyados. Lo vamos a hacer en conjunto, y así hemos tenido a lo largo de estos 6 años 10 reuniones con todos los titulares de cultura, y juntos hemos diseñado el Programa Nacional de Cultura. Y bueno, creo que ha tenido un gran éxito. La última reunión la tuvimos hace un par de meses, tuvimos una despedida francamente muy motivante para nosotros, porque se duplicaron los presupuestos en un 300% desde Conaculta hacia los estados, y pudimos realmente hacer lo que el presidente nos había pedido, es decir,
una verdadera descentralización de los bienes y servicios culturales, es decir, que los bienes y servicios culturales pudieran llegar a un mayor número de estados. También hicimos una encuesta nacional de prácticas y consumos culturales para que entre todos nos apoyáramos para saber qué era lo que la gente disfrutaba en cultura. Era el cine, era el teatro, eran las artes escénicas, eran las visitas a los museos, era visitar las zonas arqueológicas, en fin, esto nos ayudó y trabajamos con todos los estados para que tuvieran la posibilidad de tener esto también. Uno de los grandes temas de la UNESCO en esta administración tiene que ver con el apoyo a las industrias culturales y desarrollo sustentable. Cada vez que visitábamos alguna reunión, que estábamos en alguna reunión en la UNESCO o en la OEA, el tema eran las industrias culturales. Es decir, no siempre apoyamos las instituciones gubernamentales, las instituciones que pertenecen al gobierno federal o que pertenecen a los estados o municipios, sino que tenemos que ayudar también a las industrias privadas, artistas, creadores, intelectuales, que quieran apoyar a través de una industria. ¿Cómo los vamos a ayudar a hacerlo? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado de que a través de estos ciudadanos, de la iniciativa privada, sigamos promoviendo la extraordinaria cultura de nuestro país? Así entonces se hizo un estudio extraordinario sobre industrias culturales y desarrollo sustentable que trabajamos no nada más a nivel gobierno, sino a nivel iniciativa privada, y los resultados también fueron muy positivos. Hicimos muchas cosas más que no se habían hecho antes, como un libro sobre todos los festivales que existen en el país. Hay aproximadamente 400 festivales culturales en todo el país y Conaculta apoya aproximadamente a 250 de ellos. Claro que hay reglas que se tienen que respetar, hay normatividad, etcétera, pero sí procuramos que en todos los municipios, que en los estados haya la forma de promover y difundir su propia cultura regional, su propia cultura local. A partir de estos diagnósticos, entonces se realizaron programas estratégicos. La puesta en marcha por parte del presidente Vicente Fox en el año 2001 del Programa Nacional México hacia un país de lectores fue precisamente uno de estos programas que discutimos a nivel nacional con los titulares de cultura y con los creadores en todo el país. Tuvimos 10 reuniones en diferentes ciudades de la República para poder preparar este proyecto, este programa 2001-2006 de cultura, y a raíz de eso y a raíz de las reuniones nacionales de cultura, pues vimos las necesidades que teníamos. El programa Hacia un País de Lectores tiene o incluye la modernización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Yo quisiera recordarles, si ustedes me permiten, que en el año 2000 nosotros recibimos 6.100 bibliotecas municipales. Estas bibliotecas municipales iniciaron hace 25 años aproximadamente, y a lo largo de 20 años se crearon 6.100 bibliotecas. Nosotros vimos que la necesidad durante estos 6 años era el de crear 1.100 bibliotecas más, y así estamos a punto de llegar a las 1.100 para el mes de noviembre, para que la Red Nacional de Bibliotecas llegue a 7.200. De estas 6.100 que nos entregaron, aproximadamente 2.000 de ellas estaban en malas condiciones. Entonces nos dedicamos a restaurar 1.000 de ellas. Llevamos 1.000, ¿verdad, Jorge? 1.100. Llevamos 1.100 que ya han sido restauradas, que ya tienen obviamente mejores colecciones, que tienen una mejor situación de muebles, iluminación, están en muy buenas condiciones ya. No pudimos llegar a las 2.000, pero llegamos a 1.100 y bueno, pues fue un gran esfuerzo lograrlo así. Pero además vimos que ninguna de las bibliotecas tenía nuevas tecnologías. Estaban bien en cuestión de colecciones, pero no habíamos llegado a la modernización que ya tantos países en el mundo han logrado. Entonces, la decisión fue: vamos a colocar las nuevas tecnologías para que las 7.200 bibliotecas realmente tengan una manera de interconectarse entre sí, de conectarse con la biblioteca pública central,
que creó don José Vasconcelos en el 46, y vamos a modernizar todo. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Pero nos enfrentamos con el hecho de que al traer expertos mundiales para aconsejarnos de cómo modernizar todas las bibliotecas a través de la Biblioteca Pública Central en la Ciudad de México, nos dijeron que no nos servía el edificio, que este edificio, en primer lugar, es un edificio monumento histórico, entonces no podemos estar abriéndolo y metiendo cables, o sea, no se puede, hay un respeto para los edificios monumentos históricos, y no tenía las condiciones para que realmente fuera un centro muy moderno y que pudiera ser el corazón que enlazara electrónicamente a todas las bibliotecas del país. Después de un estudio muy intenso, con expertos mundiales, expertos que trabajan con la Biblioteca de Alejandría, con la Biblioteca Nacional de France, que trabajan con el British Library, que trabajan con la Biblioteca del Congreso en Washington. Es decir, trajimos a los mejores de los mejores, y la sugerencia de ellos fue la creación de un nuevo edificio. Como ustedes saben, nos lanzamos a un concurso internacional. Ya no queríamos que fuera por dedazo el escoger a un arquitecto, sino que realmente participaran todos los que quisieran participar a nivel mundial. Muchos estudiantes participaron. Realmente hubo un gran entusiasmo en todas las escuelas de arquitectura del país, porque por primera vez se les estaban abriendo las puertas hasta los estudiantes. Entonces así se convocó un concurso internacional, trajimos un experto que nos asesorara, porque en 106 años, el gobierno federal no había realizado un concurso internacional para una obra federal. Entonces, finalmente participaron más de 2,000 personas, finalmente entregaron proyectos 600, quedaron 7, y de esos 7, ustedes ya lo saben, ganó un mexicano, Alberto Kalash, cuando los jurados eran mayoritariamente extranjeros, cosa que pues nos dio un enorme gusto que jurados mayormente extranjeros hubieran escogido el trabajo de un joven mexicano. Y así es como se empezó la construcción del nuevo edificio, que, como ustedes saben, ahora ya tiene la posibilidad de enlazarse con las bibliotecas públicas del país y con el mundo entero. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando para que de esas 7,200 bibliotecas dejemos en esta administración 2,600 totalmente equipadas, modernas, e hicimos la ampliación, como les acabo de mencionar, de las que hacía falta mejorar. El programa de creación y mejoramiento de la infraestructura cultural en el país, en colaboración con los 3 órdenes de gobierno, también se realizó. Es decir, muchas de las quejas que recibimos en el 2001, en relación, por ejemplo, a las artes escénicas, recibíamos cartas conmovedoras de padres de familia, de jóvenes estudiantes de artes escénicas diciendo: yo quiero estudiar, yo quiero ser bailarina, yo quiero ser músico, pero no me dan la entrada en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México. Dicen que no estoy lo suficientemente preparada. ¿Cómo lo voy a estar si las mejores escuelas están en la Ciudad de México? ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudarnos? Y entonces, un proyecto al que yo le tengo un enorme respeto, que se hizo en la administración que hizo Rafael Tovar y de Teresa en los primeros años, fue el Centro Nacional de las Artes. Cuando lo estudiamos y vimos lo importante que era, me senté con mi equipo y dije: este se tiene que duplicar. Tenemos que tener ya no el Centro Nacional de las Artes, a los que no pueden acceder todos los jóvenes, además es muy difícil llegar hasta la Ciudad de México, tenemos que hacer los centros estatales de las artes. Y fuimos así buscando uno por uno de los gobernadores, como hicimos con los de las bibliotecas también, porque el proyecto de la biblioteca es un proyecto de más de $400 millones, pero acuérdense ustedes que recibimos $42 millones de la Fundación Bill y Melinda Gates, porque ganamos un concurso donde les gustó muchísimo el proyecto de modernizar las bibliotecas del país, y de ahí fuimos con los gobernadores y con los municipios, y ellos también aportaron. Todos los estados, no importó el partido político, todos los gobernadores de los estados y gran parte de los municipios aportaron para realizar
el proyecto de la modernización de las bibliotecas. Fue un trabajo en equipo que logramos hacer. Lo mismo sucedió aquí con los centros de las artes. Buscamos a los gobernadores, buscamos a los municipios y así entonces empezamos a crear los centros de las artes de educación artística profesional. Esto tenía que ver principalmente con las artes escénicas, aunque también incluye artes plásticas, etcétera. Ya existe el de Guanajuato, el de Veracruz, el de Baja California y el de Oaxaca. Y estamos por terminar San Luis Potosí, Sinaloa y Michoacán. Entonces, dejamos en esta administración 7 centros de educación artística profesional en todo el país. Trabajamos también, estos son lugares de estudio, como ustedes saben, es para los jóvenes, pero también dejamos centros culturales. Los centros culturales no son centros de estudio, es donde la gente va a disfrutar de las artes. Ahí va uno a la biblioteca, va uno al teatro, va uno al cine, o sea, son centros donde simplemente va uno a disfrutar de las artes. Estamos trabajando el de León, Guanajuato, ya se terminó el de Tampico, Tamaulipas, y estamos trabajando todavía con el de Nuevo Laredo. Esto también en colaboración, nos tomamos de la mano con los gobiernos de los estados y los gobiernos de los municipios. También se crearon museos muy importantes. Aquí en la Ciudad de México, el Museo de Arte Popular, se trabajó de una manera muy intensa con el gobierno del DF y con la sociedad civil y por supuesto el gobierno federal a través de Conaculta. Y bueno, pues hay un museo que está teniendo mucho éxito en este momento, que es el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México. Pero también en esta administración se creó el Museo Federico Silva, se creó el Museo Manuel Felgueres, se crearon 2 museos contemporáneos en Zapopan, Jalisco y en Matamoros, Tamaulipas. Estamos concluyendo la construcción de la Fonoteca Nacional, que fue un sueño, ha sido un sueño de los mexicanos desde hace muchísimos años. También el modelo francés fue muy importante para nosotros y esperemos que antes de terminar esta administración ya tengamos una maravillosa fonoteca que resguarde el patrimonio sonoro y el patrimonio visual de este país. La Galería Internacional del Centro Cultural Tijuana. Ustedes saben que tenemos el CECUT en Tijuana, que es muy importante porque tiene una gran relación con los Estados Unidos y bueno, pues ahí estamos creando una nueva galería de arte que debemos terminar también para el mes de noviembre. Iniciamos ayer la construcción de las bodegas del Museo de Arte Contemporáneo aquí en la Ciudad de México. Este museo fue creado por alguna razón, nunca se construyeron sus bodegas, que son importantísimas para cualquier museo, y esperemos también que estén terminadas las bodegas, así como una restauración muy importante que estamos haciendo del Museo de Arte Moderno, obra del arquitecto Ramírez Vázquez. El apoyo a la creación de los artistas mexicanos ha recibido un impulso determinante con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En esta administración, el FONCA modificó sus procedimientos para ofrecer mayor transparencia, garantizó certidumbre en la integración de jurados y en la asignación de los recursos, y cada día estamos aprendiendo cómo mejorarlo, porque queremos que realmente sirva a la comunidad. El FONCA, por supuesto, ha incrementado el apoyo a becas en un 13% en esta administración. Se crearon nuevos programas de aliento para las artes escénicas, México en Escena y México Puerta de las Américas. En alguna ocasión fuimos a Nueva York y vimos que tienen un mercado de las artes donde vienen artistas de todo el mundo a exhibir sus espectáculos, a mostrarlos, y llegan miles de compradores de todo el mundo, ven un espectáculo, lo compran y se lo llevan. Nunca había tenido México un acercamiento a este tipo de mercados internacionales que hay en Nueva York, en Londres, en China, etcétera. Nos acercamos a ellos desde el 2001 y ya tenemos nuestro propio mercado de las artes aquí en México, lo que ha permitido que cientos de nuestros artistas viajen por el mundo entero actualmente, porque ya les compran sus obras, ya tienen la manera de hacerlo. Debo mencionar que el señor Michael Kaiser, que es el director del John F. Kennedy Center en Washington, ha venido de una manera muy generosa a dar cursos a todos los artistas para que se enseñen, para que se puedan manejar por sí solos, que sepan que lo que están haciendo es arte, pero que también tienen que vivir de eso. Entonces, pues ha sido muy positiva las respuestas que hemos tenido de los artistas en este sentido.
También uno de nuestros propósitos fundamentales ha sido consolidar acciones y programas para difundir más ampliamente la obra de nuestros creadores y ponerla al alcance de todos los públicos. En la actualidad, más de 50 millones de personas al año disfrutan de nuestro patrimonio arqueológico y de diversas actividades artísticas en recintos como el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, que por cierto anoche tuvimos a la orquesta infantil que fue creada por el presidente Fox, una iniciativa del presidente Fox en el 2001, y en el 2001 pues empezamos a trabajar con estos niños. Fue un éxito fantástico anoche. Se presentaron las 5 generaciones que hasta ahora se han presentado ahí, y bueno, pues fue muy emotivo ver como niños desde los 6 años hasta los 17, 18 años realmente se están preparando de una manera extraordinaria dentro de la música clásica. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha puesto énfasis especial en la atención a los niños y públicos específicos, a los niños con necesidades especiales. Se han constituido fondos especiales de cultura infantil en las 31 entidades federativas, y el programa Alas y Raíces, dedicado a los niños, atiende a más de 7 millones de niños con más de 40,000 actividades y programas. El impulso a los medios audiovisuales ha sido sumamente importante también. En estos 6 años, los recursos financieros otorgados por la Federación se incrementaron en un 300% con relación a lo invertido en la pasada administración. Prueba de ello es que en el 2005 se produjeron 53 películas. El presidente prometió que se iba a ir dejando una industria cinematográfica de por lo menos 50 películas. En el 2005 logramos 53 y creemos que vamos a terminar con 55 en el 2006. De hecho, en la administración pasada se filmaron 100 películas, en esta administración vamos a terminar con 208, más del 100%. Canal 22, como ustedes saben, inauguró su señal internacional en los Estados Unidos. Ya se ve el Canal 22 en los Estados Unidos desde hace 2 o 3 años, con un alto impacto, y llega a millones de mexicanos. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes abrió la participación de los estados y municipios en la planeación de la política cultural. Esto es lo que yo les mencionaba de las 10 reuniones nacionales de cultura, y además se creó un proyecto muy interesante. En el país tenemos como 2,430 y tantos municipios, pero en 500 de ellos es donde vive el 80% de la población. Entonces nosotros nos enfocamos hacia esos 500 municipios que cubre aproximadamente el 80% de la población, y no solamente hicimos llegar recursos a los titulares de cultura, sino que les pusimos al lado un consejo de ciudadanos, obviamente relacionados con la cultura, y juntos los ciudadanos con el titular de cultura en estos 500 municipios toman decisiones sobre qué se va a hacer. El dinero que tenemos lo vamos a utilizar para darle una beca a este joven, que es muy brillante, lo vamos a utilizar para restaurar nuestra iglesia, lo vamos a utilizar para darle instrumentos musicales a la banda del pueblo, pero ya no es una decisión únicamente del titular de cultura del municipio, sino acompañado por expertos, acompañado por ciudadanos dedicados a la cultura. Una preocupación especial ha sido la atención a los pueblos indígenas y las culturas populares. Por ello, el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias incrementó el número de estímulos en 32% respecto al término de la anterior administración. Y bueno, señores, estos son algunas de las cosas que quisiera yo mencionarles. Por supuesto que tenemos muchos temas más, pero pues estoy a sus órdenes para responderles en todo lo que ustedes consideren que sea importante. Gracias, buenos días. ¿Nos puede hablar un poco más sobre los resultados de este programa Hacia un País de Lectores? Con cifras que nos pudieran indicar cuántos libros en promedio lee cada mexicano al año y cómo son los resultados del programa. Mire, de hecho mandamos a hacer una encuesta con la UNAM, totalmente aparte del CONACULTA. Y esa encuesta la estaremos anunciando dentro de unos días. Pero si usted quiere, le puedo pedir a Jorge Fonsigle, director de bibliotecas, que le platique un poco de por dónde va el proyecto de Hacia un País de Lectores, pero las cifras finales ya las tenemos y las estaremos anunciando dentro de muy poco, y es totalmente independiente de CONACULTA. Es una encuesta que se le pidió a la universidad, a la UNAM,
que hiciera y que para darla a conocer y pues ustedes vean qué resultados obtuvimos en estos 6 años. Muy brevemente, en relación con el programa 100 País de Lectores, quisiéramos mencionar que es un programa articulado tanto dentro del sector educativo, con el Programa Nacional de Fomento a la Lectura y la Educación Básica y Normal, como dirigido a la población abierta, con un conjunto de acciones que coordina el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dentro del programa es muy importante todo lo que se refiere a la ampliación de la infraestructura y de los canales para hacer llegar los materiales de lectura a la población. Aquí creo que hay una serie de indicadores, ya los resumió la señora Bermúdez, en relación con los avances que se han logrado, no solamente en materia de bibliotecas públicas, sino también en la conformación de salas de lectura, que son espacios informales para promover la lectura entre la población, el crecimiento de la Red Nacional de Librerías, que tuvo una expansión superior al 30%, conjunto de acciones que nos permiten hablar de resultados en cuanto a oportunidades de acceso a la lectura y a los materiales que la permiten. Los resultados de cómo todas estas acciones impactan en la formación de públicos, en este caso de lectores, creo que es muy temprano para dar datos específicos. Son datos además que se van a registrar por primera vez y va a ser difícil contrastarlos con cifras que han utilizado otros parámetros en años anteriores. Son datos que por primera vez, como señalaba la señora Bermúdez, nos brindarán una radiografía de México como país de lectores, donde nos situamos también en un contexto internacional, y a partir de entonces es como podremos ir realizando evaluaciones periódicas que nos permitan hablar de índices de lectura. Sí, fue interesante el comentario que hizo Jorge con relación a las librerías. Nosotros recibimos 30 y tantas librerías en el año 2000 y vamos a terminar casi con 80. Entonces, Educal se ha convertido en la red de librerías más importante del país en este momento, y en las salas de lectura recibimos 900 y pico y estamos ya en más de 5,000 salas de lectura en todo el país también. Sí, buenos días, Roberto Ríos Hernández. Yo quisiera preguntarle, licenciada, si usted considera que a partir de estos 6 años de administración del presidente Fox, la población mexicana tiene ya un mayor gusto por la cultura. Pues usted ha hecho un recuento sobre una cantidad impresionante de bibliotecas, de apertura de centros culturales, pero lo que yo quisiera también preguntarle es ¿cuántas personas asisten a esas bibliotecas? Pues porque a lo mejor están vacías. Sí tenemos cifras. Si me cuida de esas cifras. Y por otro lado, ¿qué ha ocurrido con la megabiblioteca, José Vasconcelos? Parece que tiene una especie de deterioro, se le está metiendo el agua y creo que incluso algunos libros están echándose a perder. También que nos hablara un poco de eso. Sí. Gracias. Bueno, en cuanto a las cifras relacionadas con el número de personas que visitan las bibliotecas, Jorge, ¿cuál es el número que tú tienes? 60 millones de consultas al año. Sí se utilizan muchísimo las bibliotecas públicas, por eso fue una gran preocupación para nosotras que estuvieran en el mejor estado, en las mejores condiciones, y ojalá la próxima administración quiera continuar con este proyecto que es tan importante. Yo nada más les quiero decir que Bill Gates, cuando nos otorgó los $42 millones para apoyarnos en la modernización de las bibliotecas, después de un concurso mundial donde participaron 80 y tantos países, nos dijo muy claramente, el apoyo de las nuevas tecnologías es esencial, pero nunca dejen el libro a un lado. Siempre se tiene que combinar el libro con las nuevas tecnologías, y hemos respetado todos estos consejos que los expertos nos han dado, ¿no? Ahora, en cuanto a la biblioteca, bueno, no puede tener deterioro porque está recién construida, eso sería después de muchos años, y por supuesto que nos estamos fijando con mucho cuidado los detalles que faltan. No es el único caso, bibliotecas como la de Alejandría tuvieron los mismos problemas en los primeros meses, encontraron un producto maravilloso que es con lo que se solucionó, ya este producto lo están trayendo a la Biblioteca Vasconcelos, es decir, en realidad el 99.9% de la biblioteca está en excelentes condiciones. Hay detalles que se tienen que solucionar y lo estamos haciendo como en cualquier obra nueva. Los
mexicanos ya tienen mayor gusto por la cultura? Muy buena pregunta, sí. Los mexicanos siempre han tenido gusto por la cultura. Eso no es algo que crece o que disminuye. Lo que necesitan ellos son los bienes y servicios culturales, que se les acerquen los bienes y servicios culturales. Yo puedo pensar en alguna época que disfruté un libro, pero si ya no vuelvo a tener otro libro, no puedo tener contacto con un libro, ¿de qué me sirve? Yo puedo ver una magnífica escena, que por cierto quisiera invitarlos, ojalá y pudieran ustedes. Hoy se van a presentar 10 o 12 niños que hemos traído de todo el mundo, son niños mexicanos que han ganado medallas de oro. Tenemos un jovencito, creo que tiene 16 años, Isaac Hernández, que en este momento es el bailarín de clásico número 1 del mundo dentro de su edad de 16 años. Y dice que su hermanito viene más fuerte que él. Entonces tenemos ahora danza clásica, danza moderna, piano, violonchelo. Me estaba platicando Jesús Esteva, que es el ingeniero a cargo de la obra de la biblioteca, que anoche estuvo viendo el ensayo y que se quedó absolutamente impresionado. Ojalá puedan ustedes venir. Si tienen hijos, no dejen de llevarlos, todavía estamos de vacaciones y realmente vale la pena. Estamos haciendo este programa para iniciar los trabajos del auditorio de la biblioteca, y bueno, sería un honor tenerlos ahí y que vean, además de la biblioteca y del auditorio, que vean y se sientan orgullosísimos de lo que nuestros niños están haciendo en el mundo y que están becados por Conaculta. Gracias. Buenos días, licenciada. Es a las 12 del día. A las 12 del día. Sí, gracias. A propósito del Programa Nacional de Cultura, en los últimos años, bueno, no precisamente en estos 6 años, en los últimos años se ha visto muy rezagada nuestras tradiciones, nuestra música auténticamente mexicana, se ha visto muy rezagada, muy apartada de la difusión. ¿Hay algún programa especial o no? Sí, claro. Pero apoyar nuestros compositores mexicanos, independientemente de la cuestión clásica y todo esto. Sí. Y por otro lado también, ¿qué opinaría usted sobre el asunto de que se eliminen materias de la educación secundaria? Aunque claro, esto correspondería a la educación pública, pero tiene que ver con la cultura y la formación de los niños y adolescentes, que es muy importante también. Muchas gracias. Bueno, primero sí les quiero decir que dentro del FONCA existe, por supuesto, existen apoyos, existen becas para promover a los autores de música mexicana, para rescatar las tradiciones, para rescatar la música mexicana. Entonces se hace un trabajo muy intenso a través del FONCA. Ustedes saben también que nosotros tenemos el Premio Nacional de Culturas Populares, ¿no? Dentro del cual encaja nuestra música mexicana. Dentro de un par de meses, el 25 de septiembre, Bellas Artes le está rindiendo un gran homenaje a uno de nuestros grandes de la música mexicana, que es don Rubén Fuentes. Entonces va a ser una noche verdaderamente extraordinaria y por supuesto que él merece ser celebrado en Bellas Artes. Entonces, pues créanme que no solamente es la música tradicional mexicana, sino que tenemos que pensar en la música mexicana dentro de lo que es la música clásica mexicana. O sea, toda esa la seguimos apoyando y por supuesto que nos gustaría apoyarla mucho más y ojalá tuviéramos la forma de hacerlo, pero sí existen programas dentro de Conaculta para dar esos apoyos que son sumamente importantes. ¿Perdón? Bueno, porque muchas veces hay música que existe en los estados, pero que no tienen la manera de presentarse en escenarios, no tienen la manera de sacar un CD, en fin. Entonces estas son las maneras en que tratamos de conservar esa música, que no se pierda y que finalmente va a dar a la Fonoteca Nacional, que pronto estaremos inaugurando también, para que ahí se pueda escuchar, se pueda estudiar, se pueda conocer, ¿no? Tenemos programas también en el Canal 22, bueno, donde ustedes saben que también se apoya. Ahora, que usted tiene razón, que necesitamos hacer más, estoy de acuerdo con usted. Y las materias, bueno, como usted sabe, yo no tengo absolutamente nada que ver en la Secretaría de Educación, pero si quiere escuchar mi opinión, yo sí pienso que el arte, la cultura, la música, las artes escénicas, debería de ser parte de los estudios desde primaria. Esa es mi opinión y ojalá se dé.
Buenos días, Héctor García. Le quiero preguntar si el Consejo a su cargo ya tiene algún reporte de los daños que pudieran haber tenido los monumentos históricos en el centro, ahora sí que en el centro histórico de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma. O por el plantón que se realiza ya desde el 30 de julio pasado. No, bueno, sí, en realidad, por supuesto que el área de arquitectura del INBA y los restauradores del INA han estado caminando esa área prácticamente todos los días y no, parece ser que se han mantenido dentro del área del Paseo de la Reforma y no hemos tenido informes de algo más serio. Tenemos una mayor preocupación en el estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca, tanto Francisco Toledo, que yo le digo que fue el primero que inició la idea de la ciudadanización de las políticas culturales en este país, pues ha sido un hombre que se ha preocupado muchísimo por conservar el patrimonio en ese estado, pero también el INBA ha tenido una gran preocupación y de hecho creo que me informaron hace 2 o 3 días que habían tomado la decisión de cerrar algunos de los recintos como precaución por el momento. En Oaxaca. Buenos días. Abundando un poquito más sobre esta pregunta, en el área de espectáculos, ¿qué tanto se han visto afectados? ¿Qué tanto se han tenido que modificar las presentaciones en virtud de el bloqueo que abarca todo Paseo de la Reforma, el Auditorio Nacional, la zona de Bellas Artes, el propio centro histórico? ¿Cuál es el saldo que tienen en esta materia, por un lado? Y por el otro lado, ¿cómo va? ¿Qué ha pasado con el proyecto del museo que estaba planteado para el interior del Palacio Nacional, este tema que salió a principios de mes y que es un proyecto que está en manos de la Secretaría de Hacienda? ¿Cómo va? Ya se abrió, se hablaba de que podía estrenarse en julio pasado, pero no hay más. Bueno, tengo precisamente una cita con Juan Urquiaga, el conservador de Palacio Nacional, el día de hoy, así es que hasta no tener esa reunión le podré dar información, pero lo que sé hasta ahora es que el proyecto sigue y seguramente en manos de alguien como Juan Urquiaga será un excelente proyecto, el arquitecto Juan Urquiaga, conservador del Palacio Nacional. Y por otro lado, es excelente su pregunta. Nuestra prueba de fuego fue prácticamente el primero o segundo día que inició el plantón, que teníamos un gran homenaje para López Tarso. Y bueno, debatimos mucho esa mañana si íbamos a cancelar el evento, hablamos con López Tarso y finalmente nos dijo él que adelante, que bueno, que viéramos a ver cómo resultaba. Tuvimos casa llena, fue impresionante, fue muy emotivo y bueno, eso nos animó a luchar por dejar abiertas las puertas de todos estos recintos culturales. Ayer recibí una llamada de María Cristina García Cepeda, directora del auditorio, y me dijo, bueno, mira, te vi ahí en la presentación de la orquesta infantil, que tuvimos más de 8,000 personas, dice, pero es un caso excepcional, Salí, ese proyecto es tan noble y ha tenido tanto éxito entre los mexicanos que bueno, logramos llegar a más de 8,000 personas, pero estamos en un estado verdaderamente crítico. Necesito hablar contigo sobre la posibilidad de cerrar el lunario y y para ver qué es lo que vamos a hacer. Los productores que, como tú saben, rentan este espacio, pues ya me están cancelando. Artistas como Polanca, que lo teníamos dentro de unas semanas, me está pidiendo que por favor cambie la fecha. Se tuvo que ir a Los Ángeles, está en debate si se van a hacer las lunas del auditorio o no, porque ella tendría ya que estar organizando todo en este momento. Entonces yo creo que a la que más desesperada veo es a María Cristina García Cepeda. A ella sí la veo muy angustiada, porque había muchos compromisos internacionales, había contratos firmados, entonces estamos ahí en una situación sumamente complicada. El Palacio de Bellas Artes, pues ahí estamos sacando adelante las cosas, pero hasta el momento no me ha hablado de la posibilidad de cerrar Saúl Juárez. Sí he estado hablando con los museos que están en esa zona también, y bueno, dicen que ha llegado un número de gente mínima, que realmente han sido muy afectados. Igual.
También solamente para ampliar esta pregunta con relación a lo que mencionaba de Oaxaca, ¿qué daños han encontrado en el patrimonio de esta ciudad? Y si tiene cifras concretas de cuánto ha bajado la asistencia a los espectáculos en la Ciudad de México, que ustedes competen, y también en las visitas a museos. Gracias. No, las cifras yo creo que estamos a punto de obtenerlas, es decir, ya me pidieron cita, como le acabo de mencionar, María Cristina del auditorio, yo necesito reunirme con Saúl Juárez y vamos a tener que hacer una evaluación esta semana de cómo van las cosas. Ahora, yo, si no hay daño patrimonial y si podemos aguantar, yo sí preferiría dejar abierto, porque pues es una muestra de decir que las instituciones siguen, que no nos vamos a dejar doblegar, que estamos ahí para atender a los públicos mexicanos y extranjeros, y pues de alguna manera tenemos que hacernos fuertes. En Oaxaca lo que decidimos es, creo que Saúl Juárez me informó que estaba cerrando algunos museos, pero no hay daño, o sea, más bien estábamos preocupados de que pudieran entrar algunas personas y causar daño. Entonces ahí sí la cosa está mucho más complicada desde el punto de vista de que todo mundo está justo donde se encuentran las áreas donde están los museos. Nada más me gustaría saber si se tiene un estimado del número de centros, tanto de museos como de lugares de este tipo, donde se estarían viendo afectados por el asunto del plantón, concretamente todo este perímetro de Paseo de la Reforma. Sí. Y también si se ha redoblado la seguridad en el caso del Museo de Antropología, tomando en cuenta que pues esta soledad y esta forma como está pudiera prestarse para que alguien pues robara algo del museo, y en el caso concreto de Oaxaca también, si no se teme que ante todas estas cosas que están pasando pudiera aprovechar la gente que quiera robar esto, ¿no? Yo quiero confiar, como lo dijo Roberto hace un momento, que todos los mexicanos de todas las diferentes ideologías le tenemos un gran respeto y amor a nuestra cultura, y hasta el momento no se ha dado. Yo espero y confío, pero como dijo por ahí algún político, confío con precaución, confío con verificación. Entonces confío en que todos cuiden de sus instituciones culturales, pero al mismo tiempo estamos revisando, estamos pendientes. En el caso del Museo de Antropología, ese está muy bien resguardado, no necesita más. Sabemos que ahí tenemos los tesoros prehispánicos, antiguos de nuestra nación, y es un acto de todos los días el tomar todas las precauciones porque esté bien cuidado. En alguna ocasión, hace muchísimos años, ustedes recordarán de un incidente ahí, y creo que ahí se aprendió la lección muy rápidamente. ¿Quisieras tú? El número, bueno, digo, si les puedo decir, está el Castillo de Chapultepec, está Antropología, está el Tamayo, está el Museo de Arte Moderno, está el Auditorio Nacional, en fin, realmente es todo un área de museos importantísima la que tenemos ahí. Todos, sí, hasta ahora siguen abiertos, pero con muchas precauciones, ¿no? Pues nada más, como lo mejor es hablarles de lo que viene ahorita, ojalá se pasen a las 12 del día en punto, empiece este maravilloso programa con nuestros niños, y sería maravilloso que los apoyaran porque vienen tan emocionados de Filadelfia, de Suiza, de Londres, de Nueva York. Quizá que los entrevisten después del espectáculo. Realmente es un proyecto muy conmovedor, y donde dices, bueno, valió la pena todo este trabajo de 6 años de trabajar 15 horas al día, sábados y domingos, y ahí es donde se le salen a uno las lágrimas cuando ven que estos niños pues se están convirtiendo en los grandes triunfadores de las artes a nivel mundial. Muchas gracias. Si tuviera algo. Gracias a ti, Sari. Antes de pasar a la agenda, simplemente quisiera plantear un punto. Es una inauguración informal del auditorio de la biblioteca. El auditorio, todo el mundo, los arquitectos dicen que es fantástica la tecnología del nuevo auditorio de la biblioteca. No va a ser una inauguración oficial,
sino como extraoficial va a haber varios eventos para ir probando todas las instalaciones y los equipos. Bueno, el día de hoy deseamos reconocer, el Gobierno de la República desea reconocer el 69 aniversario de la fundación de la Comisión Federal de Electricidad. Desde 1937, la Comisión Federal de Electricidad ha trabajado para satisfacer la demanda de las ciudades, la industria y el campo mexicano. Al día de hoy cuenta con 23.7 millones de clientes en poco más de 127,000 localidades a lo largo y ancho del país. La Comisión Federal tiene una importancia estratégica para el desarrollo del país y por eso la presente administración ha canalizado la mayor inversión en la historia para llegar a los 9,000 millones de dólares en este sexenio. Estos recursos han permitido la construcción de 38 nuevas plantas de generación de energía eléctrica, así como la instalación de 20,000 kilómetros de líneas de transmisión, una distancia equivalente a la que existe entre Alaska y Argentina. Con una visión de futuro, esta administración ha asegurado el abasto de energía hasta el año 2010. Ahora toda la industria, todos los servicios, todos los hogares tienen la plena certidumbre de que contarán con un óptimo suministro en los años por venir. Consciente de su compromiso con todos los mexicanos, la Comisión ha logrado durante el presente gobierno la electrificación de 5,000 comunidades rurales y 1,000 comunidades indígenas, un hecho histórico en nuestro país. Además de estos logros, en los años recientes, la Comisión Federal de Electricidad ha desarrollado numerosos proyectos de los que todos podemos sentirnos muy orgullosos, como entre ellos la presa El Cajón, ejemplo extraordinario de ingeniería de vanguardia mexicana. La Comisión hoy, con un nuevo esquema institucional, acorde con los tiempos de nuestra democracia, como empresa, ha robustecido los mecanismos de rendición de cuentas a fin de transparentar su gestión. Asimismo, hoy la Comisión ha aumentado sus niveles de calidad, competitividad, servicio y eficiencia dentro de los estándares de las principales empresas eléctricas del mundo. La Presidencia de la República envía una felicitación y hace un reconocimiento a todos los trabajadores, técnicos, ingenieros, administradores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad. Todos ellos pueden estar seguros que los mexicanos nos sentimos orgullosos de contar con el apoyo, su competencia técnica y su talento. Para el día de hoy, la agenda del señor presidente estará aquí. A las 9 preside este 69 aniversario de la comisión aquí en el Salón Adolfo López Mateos. Después el señor presidente tendrá una reunión con jóvenes becarios del programa Formación de Negocios México-China. Después ampliaría una pequeña información sobre este evento. Luego el señor presidente dedica una media hora a revisión de asuntos. Después tiene una reunión con los miembros de la Asociación Mexicana de Capital Privado, lo acompaña el subsecretario de Hacienda Alonso García Tamés. Después también dedica un tiempo a revisión de asuntos. Después recibe al gobernador del estado de Tamaulipas, con Pedro Cerizola, para discutir algunas cosas relacionadas con infraestructura en el estado de Tamaulipas. Luego tiene la reunión, una revisión de asuntos, luego la comida y reunión de trabajo con el staff de todos los miércoles, y luego el señor presidente dedicará el resto del día a la revisión de asuntos. De manera particular, quisiera subrayar nada más este evento con jóvenes becarios del programa de formación de negocios México-China. Fue una iniciativa en su origen del gobierno del estado de Michoacán, que se ha extendido ahora también a los gobiernos del estado de Durango, de Quintana Roo, de San Luis Potosí, de Michoacán, de Colima, de Tlaxcala, de Aguascalientes y Sinaloa. Están 8 estados participando y ahorita hay 113 becarios mexicanos en las universidades de Fudan, en Shanghái, y en la Universidad de Zhejiang, en Hangzhou, estudiando estos mexicanos, conociendo China, la manera de hacer negocios, para
incrementar nuestra capacidad en relación a nuestros negocios con ese país. La inversión de este programa alcanza los 14.400.000 pesos, que es el pago prácticamente de la universidad y los boletos y traslados. El 50% son recursos federales, el 25% es de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico de los Estados, la AMSDE, y el 25% colaboración de empresarios. Y el presidente se reúne con unos 100 de estos becarios el día de hoy en este evento acá también. ¿Alguna pregunta? Gloria, Sara. Rubén, con respecto al asunto del informe, a mí me gustaría saber cómo van los preparativos. ¿Se esperaría alguna especie de balance, resumen, tomando en cuenta que es el último informe presidencial? ¿En qué términos estaría todo esto en cuanto a evaluación y en cuanto a mensaje, o no sé, lo que pudieran finalmente comentar en este sentido? Y por otra parte también me gustaría saber, ¿ha habido algunas reuniones con las bancadas de lo que será la nueva legislatura, tanto del PRI como del PAN? Se habla de la posibilidad de que tan pronto se instalen en septiembre pudieran ellos mayoritear y bueno, aprobar el asunto de la reforma energética. ¿Qué hay con este asunto? Es cierto que se está trabajando en esto de acuerdo con las negociaciones que se ha tenido, y también la posibilidad de que en esta recta final entrara una reforma hacendaria. Rubén. El informe, desde muy sintético, se ha estado trabajando desde el inicio del mes de julio en él. Hubo una reunión primera con el señor presidente del equipo responsable de la redacción para que propusiera cómo él ve que debe de ser este sexto y último informe. Se recogieron las ideas del señor presidente, se elaboró un primer borrador. Este primer borrador se entregó hacia mediados de julio. El presidente ya lo revisó, entregó sus observaciones y correcciones a este equipo que está colaborando con él en la redacción del texto. A partir de ahí se hizo otra versión del texto que a su vez el señor presidente también ha revisado y corregido. Se ha mandado, el presidente el fin de semana pasado estuvo analizando el texto. Hoy tengo reunión con él después de que termine la reunión de staff para recibir sus comentarios y sus sugerencias en relación al propio tercer borrador del texto, y así vamos a seguir con un trabajo de ida y vuelta. El presidente lo ve, lo revisa, el equipo trabaja sobre las orientaciones que da el señor presidente, lo vuelve a leer y discutir. Creo que habrá 3 o 4 versiones más de aquí a que llegue el 1 de septiembre. Esa es la mecánica, la dinámica. Sí, se trata de un texto importante para el señor presidente, es un recuento de lo que ha sido estos 6 años bien particulares en la historia del país. El primer gobierno de la alternancia, después de un régimen de partido de Estado de más de 70 años, abre una serie de nuevas realidades para el país que estarán contempladas en el texto. Es una reflexión política de lo que han sido estos 6 años. Será una versión corta, probablemente del tenor de la del año pasado. No habrá cifras, no habrá este tipo de datos que se han venido ofreciendo en estas intervenciones de parte de los señores secretarios, y bueno, obviamente habrá de entregarse el texto que está obligado por ley, que es el que va construyendo la Secretaría de Hacienda, que es propiamente el informe de muchos volúmenes que el presidente entrega, que es el que da cuenta de los programas, el gasto, las metas, los desarrollos. Eso es básicamente en lo que hace al texto que ha estado trabajando el señor presidente de la República para su sexto
informe. Y habrá también un conjunto de reflexiones personales del dirigente político, del hombre que tuvo a su cargo conducir al país por primera vez que no fuera un partido del viejo régimen de Estado. Si el gobierno federal tiene la expectativa de que en este próximo periodo ordinario, el primer periodo ordinario de la 60ª legislatura, pudieran salir adelante algunas de las reformas estructurales. Ustedes las conocen, hay 5 o 6. El gobierno de la República ve en este momento mayor viabilidad para que pudiera ser aprobada la Ley de Seguridad y Justicia Penal, que para el gobierno de la República le considera que es un instrumento fundamental para combatir el crimen organizado, para elevar los niveles de seguridad en el país. Ahí hay una serie de cosas que cambiarían de manera radical cómo se imparte la justicia, cómo quedaría la Procuraduría General de la República, cómo se coordinarían los diversos órdenes de gobierno en relación a los cuerpos policíacos. Hay expectativas de que esta reforma pudiera obtenerse y daría instrumentos muy sólidos al nuevo gobierno para el combate contra el crimen organizado y la inseguridad. No está contemplado una iniciativa, no es prioridad en este momento una iniciativa de reforma fiscal. También se ve con muchas posibilidades discutir en torno a la reforma de pensiones. Había avances muy considerables en algunas de las dependencias implicadas en este tramo de discusión, pero sí hay esperanzas de que pueda alguna de estas 5 o 6 de las reformas estructurales poder ser aprobadas en el próximo periodo ordinario. No es las prioridades en este momento para este periodo en particular, de parte del gobierno federal. ¿Había una tercera pregunta, Gloria? No. Sara, y después Joan. Rubén, ya el PRD, en voz de Gerardo Fernández Noroña, advirtió al presidente ayer que no va a ser un día de campo, dijo él, la presentación de su informe, que seguramente los diputados que ese día tomen posesión, bueno, pues lo estarán cuestionando. ¿No habría un llamado a la civilidad a la presidencia para que todo saliera bien en este último informe? ¿No quedaría pues manchado de alguna manera? A nosotros nos queda muy claro que un recinto como la Cámara de Diputados no se va a día de campo. No sé si el personaje que tú señalas, él sí va de día de campo a esta institución, nosotros no, tenemos un enorme respeto por esta institución. Ahí habremos de estar con este informe, del cual ya he planteado los términos, y desde luego que hacemos un llamado a todos los actores políticos del país y a los diputados y senadores ahí presentes a que puedan escuchar el informe presidencial, pero en todo caso el gobierno de la República respeta absolutamente la decisión que cada bancada pueda tomar en el Congreso, y la opinión pública es la que califica si la actitud que pueda tomar una u otra de las fuerzas políticas del país colabora a la construcción del país que todos queremos, colabora a la construcción de la democracia que todos queremos, colabora a la unidad de los mexicanos, o es otro el propósito, pero eso solo lo juzga la ciudadanía, no nosotros. Nosotros solo respetamos el derecho a la libre opinión y manifestación de las personas. Eso corresponde a cada actor político tiene su propia ética política, su propia ética pública, y la ciudadanía decide sobre el comportamiento de los actores políticos, pero cada quien se responsabiliza de sus hechos y de sus actos. Joan. Carlos. Buenos días. Hablando del plantón en Reforma y el Zócalo, hace 2 años el presidente despidió el jefe de seguridad del DF, que en aquel tiempo fue Marcelo Ebrard, para no hacer bien su trabajo. Si en este caso no está haciendo bien su trabajo,
los funcionarios de DF, no sé si el jefe de seguridad o el jefe del gobierno, no piensa el gobierno, la presidencia, y tomar otra medida así, a despedir a alguien para no hacer su trabajo. Gracias. Sí, no está contemplado, ya lo he señalado aquí, y ayer el secretario de Seguridad Pública Federal pues hizo un reconocimiento al trabajo que realiza el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, no está contemplado. Y como ustedes saben, ayer hubo declaraciones públicas del jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde garantiza que habrá de tener lugar el tradicional grito y el desfile de 16 de septiembre. El gobierno está absolutamente seguro que el gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus responsabilidades, va a ofrecer estas garantías, como ya lo hizo público ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Carlos. Rubén, buenos días. El Día del Empleado Federal tú mencionabas claramente que no iba a haber bono sexenal. Sin embargo, Joel Ayala, el dirigente de la FED, dice lo contrario, que sí va a haber bono y que incluso ya están en negociaciones con la Secretaría de Hacienda para otorgar este recurso adicional para fin de año. La pregunta sería, ¿va a haber o no va a haber bono de fin de sexenio, Rubén? Absolutamente, a todo lo que corresponde al personal, digamos, de confianza, al personal no sindicalizado, absolutamente no habrá bono. Este es un gobierno que se caracteriza por transparencia, por rendición de cuentas, por otra manera de gestionar la política. No habrá. El personal sindicalizado, hay una discusión y habrá en su momento resultados y se habrá de decir. Camilo. Gracias, buenos días. ¿Nos puede precisar un poco la función que tendrá esta unidad de infantería militar que creó recientemente el presidente Fox? Sí, como dice un sector de la prensa mexicana, tendrá como propósito participar en un conflicto de baja intensidad en caso de que se agrave la situación postelectoral. Y número 2, si México definitivamente se negará a acoger al anticastrista Posada Carriles. Muchas gracias. Sobre la segunda de las preguntas, no conozco el caso, tendría que hacerlo. Y sobre la primera, Camilo, en este país no existe ningún conflicto de baja intensidad, esos conflictos ocurren solo en situaciones de guerra, no es el caso de este país, entonces me parece que la pregunta está en todo caso mal planteada, si me la pudieras plantear de otra manera. Lo que manifiesta con el sector de la prensa nada más. Pues entonces el sector de la prensa no conoce qué son los conflictos de guerra, ni conoce entonces qué son los conflictos de alta y baja intensidad que solo se dan en situaciones de guerra. No, de ninguna manera. Vero. Sí, buenos días. Dos aspectos. Primero, saber si la Presidencia o la Secretaría de Gobernación ha buscado entablar algún diálogo, alguna negociación con los representantes de la coalición por el bien de todos, para evitar confrontaciones el día del informe, por un lado, y por el otro lado, toda esta muralla de seguridad que se ha levantado alrededor del Congreso de la Cámara allá en San Lázaro, ¿es necesario o es solo prevención? ¿Lo ve la Presidencia como una necesidad ante lo que se pueda avecinar o es solo una prevención? ¿Cómo no? Sobre la primera, sí, todo el tiempo la Secretaría de Gobernación mantiene contactos con todos los partidos, lo he dicho aquí, y puedo reiterar de manera contundente que el secretario de Gobernación se ha estado reuniendo con dirigentes de esa organización o de ese bloque de partidos. Lo puedo decir de manera tajante, aunque algunos de ellos en algunas ocasiones lo nieguen. Nosotros podemos entender sus razones políticas, pero el señor secretario mantiene una relación constante. Sobre la segunda pregunta, la contestaría de la siguiente manera, Vero. Primero, ayer el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y el jefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas, se reunieron y señalaron la disposición de ambos gobiernos para proteger de manera conjunta el recinto de la Cámara de Diputados en los términos solicitados por la presidencia de la propia Cámara. Esto comprende el resguardo del recinto y el área perimetral que circunda al mismo. En esa reunión acordaron también un encuentro entre el secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, y el de la Ciudad de México, Joel Ortega,
para establecer los mecanismos operativos específicos para coordinar las acciones que garanticen que el Palacio Legislativo esté en las condiciones que hagan posible, primero, el 28 de este mes, la instalación de la 60ª legislatura y después para que el Ejecutivo rinda su 6º informe de gobierno. Ayer, ya en la tarde de ayer, tanto el secretario de Seguridad Pública Federal como el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal celebraron una primera reunión para acordar los mecanismos operativos precisos en la garantía a solicitud de la Cámara de Diputados de el recinto y el área perimetral del mismo, y hoy mismo, el día de hoy, está contemplado una segunda reunión entre Eduardo Medina Mora y Joel Ortega para terminar de acordar los mecanismos de este dispositivo a cargo de la Policía de la Ciudad de México, que ha estado ahí, y de las fuerzas federales, en particular de la PFP. ¿No hay cierta preocupación del gobierno federal, de la presidencia, de este dispositivo tan intenso, tan fuerte, de mandar una señal al extranjero de una situación difícil o caótica en medio de todo el contexto postelectoral? No, exactamente al contrario. Lo que sería una situación caótica y mandaría un mensaje muy negativo al exterior es que fuera ocupado el recinto legislativo por gentes que no quieran que se desarrolle los eventos ahí programados, como ya lo señalaron. Entonces toca al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal, en coordinación, garantizar que las instituciones de la República funcionen y que los espacios donde esas instituciones de la República operan estén en condiciones de que así ocurra. Es al contrario, es demostrar al mundo que en este país existen las instituciones y que en este país se aplican las leyes. Víctor. Sí, Rubén, este fuerte operativo que fue con el que amanecimos hoy ahí en San Lázaro implica el cierre de vialidades. ¿No está cayendo el gobierno en la misma arbitrariedad en que han caído los que cierran vialidades en el centro histórico? ¿Qué se le dice a la ciudadanía que está molesta con estos cierres autoritarios y que se encuentra en medio de este conflicto secuestrada? Y si el presidente Fox merece dar su último informe de gobierno con una Cámara de Diputados sitiada por las fuerzas policíacas. Ustedes saben, y reitero, hay una solicitud expresa de la presidencia de la Cámara de Diputados que se garantice el funcionamiento tanto del recinto como del área perimetral del mismo para garantizar el ingreso de los diputados. Y si se bloquearan esas avenidas por parte de manifestantes, estaría bloqueada y se estaría violando a los señores diputados la posibilidad de acceso al recinto. La República tiene la obligación de garantizar que los diputados accedan al recinto de su propio trabajo. Y el gobierno federal, con la colaboración del gobierno de la Ciudad de México, a petición de la Cámara de Diputados, insisto, a petición de la Cámara de Diputados, han tomado este operativo conjunto para garantizar que pueda funcionar el recinto legislativo de la Cámara de Diputados. El país merece que las instituciones funcionen y que los espacios donde funcionan las instituciones de la República operen de la mejor manera posible. Esta es una condición para que eso pase y lo vamos a garantizar. Roberto. Sí, gracias, Rubén. Yo te quisiera preguntar, ayer el presidente Vicente Fox Quesada, en su acto que tuvo ayer con los sectores productivos, dijo de una manera muy clara, creo que por primera vez, estar dispuesto al diálogo. ¿Eso significa que está claudicando el gobierno federal? Y si en ese caso de que haya o busque un diálogo con esta gente de la coalición, ¿ya ha designado alguna persona que no sea precisamente el secretario de Gobernación, o si es el mismo secretario de Gobernación ha iniciado un proceso de diálogo, no como lo ha estado haciendo reuniéndose con los dirigentes de los partidos, y de una manera más particular en ese sentido? A ver,
Dos cosas, si bien entiendo bien tu pregunta. Lo que hace al proceso electoral solo corresponde a los órganos electorales. Los procesos electorales no se negocian. Los ciudadanos votan, se cuentan los votos y los procesos, las instituciones dan cuenta de la decisión ciudadana. Entonces eso no corresponde a si se dialoga o no se dialoga, eso corresponde solo a la voluntad soberana de cada ciudadano que ejerce su condición ciudadana en el voto. Los órganos electorales habrán de dar cuenta de los resultados de la propia elección, en términos ahora del tribunal, habrá de calificar la elección y habrá en su momento nombrar presidente electo, tendrá que ser en los próximos días, no puede ser después del 6 de septiembre. Eso con relación al proceso electoral. Con relación a los problemas que tiene esta ciudad, donde algunos ciudadanos han decidido manifestarse ejerciendo un derecho constitucional, pero a su vez violando otro derecho que tienen los ciudadanos de libre tránsito. Ahí implica ya un problema político donde hay que abrir un espacio de negociación. Lo hemos insistido una y otra vez a lo largo de este espacio del propio portavoz, pero también en el conjunto de los discursos del señor presidente de las últimas por lo menos 3 o 4 semanas, pero además este gobierno ha insistido siempre que está abierto al diálogo. En política el diálogo es fundamental. El diálogo es el que permite el acuerdo y el consenso de las diversas fuerzas del país, pero para que haya diálogo siempre se requiere la voluntad de dos, no hay diálogo con la voluntad de uno, el diálogo se construye con partes, se requiere la voluntad de las partes. El Gobierno de la República, a través de las instancias correspondientes, para el caso de la Secretaría de Gobernación, siempre está abierta al diálogo. Hoy está la Secretaría de Gobernación en diálogo con el Gobierno de la Ciudad de México, está en diálogo con los partidos, está en diálogo en el caso de Oaxaca. Siempre estaremos en diálogo. La política en esencia es diálogo y concertación. Marisa, Carlos. Gracias, Rubén, buenos días. En este diálogo permanente que dices que se mantiene la Secretaría de Gobernación con el Gobierno de la Ciudad de México, ¿no se ha hablado de cuándo pudiera levantarse este plantón en Reforma y calles del Zócalo de la ciudad, considerando que cada vez es más complicado transitar en esta ciudad y que el próximo lunes ya regresan a clases y la ciudad seguramente va a ser más problemática de lo que es ahora? No se ha hablado de fechas, parecería que ya se está olvidando este plantón, pensando ahora en San Lázaro, en el 15 de septiembre, 16 de septiembre, ¿cómo estará? Sin duda es un problema grave para los ciudadanos que viven en esta hermosísima ciudad, el que algunas de sus más importantes arterias no se presten a la circulación. Eso es evidente. Es evidente que se podrá incrementar el problema a partir del lunes que entra a funcionamiento el sistema de educación básico en todo el país. Son conscientes de esto las autoridades de la Ciudad de México. En los diálogos y en las discusiones se ha hablado en estos términos. El jefe de gobierno en la atribución y en la responsabilidad que le toca ha estado en diálogo a su vez con su propio partido y las fuerzas de la coalición. Lo ha dicho, no estoy diciendo nada que no sea público. Él mismo ha dicho que los próximos eventos cívicos habrán de tener lugar como tradicionalmente se han hecho. Incluso ayer anunció que el 16 de septiembre habrá de inaugurarse las obras de restauración del Ángel de la Independencia. Nosotros estamos absolutamente confiados que él habrá de cumplir su palabra como gobernante y que en los próximos días habrá de levantarse el plantón, pero uno nunca puede dejar de dialogar. Puede haber muchos problemas y puede ser muy difícil y si se pueden prolongar. Lo que no puede uno es abandonar la mesa dialogando. No, el gobierno federal no puede comprometer una fecha porque corresponde al gobierno de la ciudad, responsable del orden público en la capital de la República, de resolver el problema. Siempre el gobierno federal habrá de manifestar su coadyuvancia a la solución de los problemas, como ahora lo hace en el recinto del Palacio de San Lázaro. Carlos. Rubén, nuevamente buenos días. Ayer el presidente Vicente Fox, en una entrevista con un periódico estadounidense, decía que estaba dispuesto a asumir su responsabilidad.
después del fallo del Tribunal Electoral. Esto sería prever una radicalización de las protestas después de este fallo, y bueno, ¿qué implicaría asumir la responsabilidad para el presidente Vicente Fox? Bueno, desde que tomó posición el señor presidente de la República en diciembre del 2000, se ha hecho cargo de las responsabilidades que él le toca. A una pregunta expresa de esta periodista, si él asumiría las responsabilidades que le son inherentes a su cargo para garantizar que el 1 de diciembre pueda tomar posición el nuevo presidente, el presidente dijo sí, pero como lo ha hecho siempre, desde el primer día ha respondido a las obligaciones que le toca, y lo tendrá que hacer hasta el último día de su administración, el 30 de noviembre de este año. Rubén, buenos días. Para puntualizar, entonces cuando el presidente de la República habla de diálogo, ¿es un diálogo para levantar el campamento en el Distrito Federal? ¿El presidente de la República estaría dispuesto a directamente participar en este diálogo, y con quién? El diálogo es para todos los temas habidos y por haber. El diálogo no se circunscribe nunca a un tema específico y particular. Todos los temas que atañen a la política son objeto de diálogos. En este caso particular, que afecta a millones de ciudadanos, de los poco más de 8 millones de habitantes de esta ciudad, el gobierno ha ofrecido toda la ayuda al gobierno de la ciudad para resolver este problema, y también ha ofrecido a través de la Secretaría de Gobernación el diálogo con los partidos que integran la coalición y con el conjunto de las fuerzas políticas. Si en un momento dado, para solucionar los problemas, la mecánica a cargo de la Secretaría de Gobernación exigiera que el señor presidente participe en unas reuniones en directo, lo habrá de hacer, siempre hemos estado abiertos, pero hay que seguir la mecánica de las cosas y las instancias que corresponden en la lógica del Estado mexicano para solucionar todos los problemas por la vía del diálogo, de la concertación. ¿No se ha planteado eso? No se ha planteado un encuentro en esos términos. Ahí está la Secretaría de Gobernación, insisto, no se ha planteado ni eso, ni el gobierno de la Ciudad de México tampoco ha planteado la colaboración del gobierno federal para resolver el problema que tiene. Sí, hay una solicitud, así como una solicitud del Poder Legislativo, y el gobierno federal de inmediato responde porque tiene que resguardar un edificio donde el resguardo es responsabilidad de la Federación. Si el gobierno de la Ciudad de México solicita nuestro apoyo, lo habremos de dar, pero no podemos violentar el orden constitucional, y el gobierno federal no puede violentar a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo con una enorme cantidad de votos, si el gobierno de la ciudad no decide solicitar la ayuda para resolver este problema. Nos vemos mañana, perdón. No, de manera directa no, con representantes de esas fuerzas de la coalición, sí, todo el tiempo. Muchas gracias, buen día.